Él es clínico. Ya, miren, estas son pacientitas, una paciente que vimos en el pabellón 1 primero. Entonces, era una paciente de 25 años. La verdad que era una estudiante universitaria, colaboradora. No tenía mayor antecedente importante, más que una gastritis, nada más. Entonces, ella mencionaba que hace 3 semanas ella había empezado notando que sus piernas le pesaban, que la orina era un poco espumosa. Luego sentía que tenía un poco de dolor a la deambulación. Y por último, una semana antes de su ingreso, ella empieza a notar que le aparecen esas lesiones, unas lesiones purpúricas, o sea, de color morado, violáceas, que eran un poco estrelladas y también tenían unas ampollas que tenían un contenido hemorrágico. Entonces, en realidad, no me acuerdo si primero la hospitalizaron o primero la vimos por consultorio, pero la cosa es que terminó hospitalizada en el uno primero. Al examen clínico, lo único que era positivo era que a nivel celular subcutáneo tenía un poco de edema, que dejaba una fobia, ¿no? Más o menos 2 de 4 cruces. Entonces, esta es la carita de la paciente. Como pueden notar, ella a nivel de su rostro tiene un cierto eritema, ¿no? Un eritema, un poco de ropa, un eritema malar, ¿no? Cierto eritema malar. No puedo decir que es típico, tenía cierto eritema malar. Cuando le tocamos el cabello, su cabello un poco delgado y tenía cierta alopecia difusa, o sea, el caída del cabello un poco difuso. Y le preguntábamos si es que ella sentía molestias a la luz y ella mencionaba que sí. Entonces, en sus piernas, miren lo que ella presenta, ¿no? Acá empieza por la luz, no se ve bien, pero acá, esta es una ampolla, ¿no? Es una ampolla hemorrágica. Y estas lesiones son unas lesiones que tienen un aspecto, son unas lesiones para describir purpúricas, ¿no? Los violáceas, tienen este aspecto estrellado, todas, ¿no? Todas tienen un aspecto estrellado, o sea, anguladas, estrelladas, con ampollas hemorrágicas y que, miren, se distribuyen en todo el miembro inferior. Doctora, ¿a qué se refiere con estrelladas? A que tienen forma así, mira, angulada. Acá se ven mejor las ampollas hemorrágicas tensas, ¿no? Tensas, ¿no? Y en toda su pierna derecha. Tenía también otra lesión acá en su brazo, mira, igualito, ¿no? Mira estas lesiones. En realidad, esta forma de lesiones, cuando este tipo de lesiones que son en forma como de red, como estriadas, anguladas, se llaman de forma retiforme, ¿ya? Y se llama retiforme porque si ustedes ven bien, también se puede ver un poco la musculatura debajo de su piel, ¿no? Esta forma de lesiones son así porque justamente siguen la forma de vasculatura que tiene la piel, que es como una red. Entonces hay algunas zonas que van a tener isquemia, necrosis, y por eso da esa configuración. Esto se llama en realidad una púrpura retiforme. O sea, púrpura retiforme sería el diagnóstico sindrómico, por así decirlo, ¿no? Porque hay varias causas que te pueden simular una púrpura retiforme, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver también, alrededor de estas lesiones tiene un cierto eritema, ¿no? Inflamatorio. Entonces estamos ante una paciente que tenía estas lesiones purpúricas, estrelladas, junto con ampollas que son hemorrágicas, ¿no? En una persona joven, sin ningún antecedente de importancia, ¿no? Y cuando siempre vemos sus deditos y efectivamente no había ninguna lesión a nivel de sus capilares unguiales, ¿no? Al dermatoscopio sí se veía la lesión, las lesiones que le habían aparecido en la piel. Entonces, ya con esas lesiones, lo primero que piensas, ¿qué podrías pensar? O sea, lo primero que una persona joven, ¿no? Una persona joven con esas lesiones,
vasos y por eso te da este tipo de afectación. Ya, entonces, en el contexto de una vasculitis o una vasculopatía, pero primero piensas, ¿pero por qué una paciente de 25 años podría tener una vasculitis o una vasculopatía? ¿No? Hay que buscar causas. Entonces, por lo tanto, siempre están las enfermedades autoinmunes presentes, ¿no? Entonces, le pedimos todo, pues, para que todo lo que podría salir positivo, pensando básicamente en un lupus, ¿no? Sistémico que pueda estar dando este tipo de lesiones cutáneas, ¿no? Porque solo tenía lesiones en piel. Vemos que el directo salió positivo 2 cruces, habría cierta elevación de colesterol, de lipidemia, un DHL estaba elevado, tenía la paciente hipoluminemia, el BCG estaba un poquito elevado también, y acá, ¿no? Le salió positivo un ANA, ¿no? Un ANA 1/100. Actualmente 1/80 ya lo consideran que está afectado, ¿no? Se le pide el perfil ENA y también, ¿no? Positivo el anti-SMIC, el antinucleosado positivo, proteínas ribosomales, antimitocondriales, el complemento también estaba bajo. Después, ¿por qué pedimos proteína C, proteína S, crioglobulinas? Porque la proteína C, proteína S, crioglobulinas pueden estar afectadas cuando tienes trastornos de la coagulación, ¿no? Entonces, cuando estamos planteando que pueda ser por una causa oclusiva, ¿no? Una vasculopatía oclusiva, hay que pedir ese tipo de esos valores, ¿no? Y también se piensa en un síndrome que se llama el síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico es este síndrome donde hay alteración de la coagulación. Usualmente aparece en personas que tienen una historia recurrente de abortos, ¿no? Abortos espontáneos a repetición, o hay unos criterios, ¿no? O pérdida del bebé después de la semana 20, ¿no? Y tiene unos marcadores que son, que también te pueden dar los criterios, ¿no? Diagnósticos, ¿no? Como son estos, cardiolipina, beta-2-glicoproteína y la anticoagulante. Y todos salieron positivos. Entonces, acá no cabía duda que la paciente tenía un SAP, ¿no? Y que tenía alterado el ano. Entonces, probablemente podía ser un lupus. Entonces, también tenía una proteinuria, ¿no? Era una proteinuria de 24 horas, bien afectada, casi 5 gramos. Serológicos negativos todos, ¿no? Se le llega a tomar su biopsia renal porque ya se le estaba catalogando como una paciente lúpica y bueno, se encuentra una glomerulonefritis difusa. Se le toma su biopsia, por supuesto, porque estábamos para ver si es una vasculitis o es una vasculopatía. Entonces se logra ver que a nivel de la dermis, ven este trombo de este color rosado, no que se ve que es un trombo de fibrina en la dermis. Y se puede evidenciar que no, o sea, que hay ausencia de inflamación de los vasos, o sea, no hay cariorexis, lo que descartaba que se tratara de una vasculitis, sino una vasculopatía oclusiva, o sea, hay algo que está obstruyendo. Entonces se llegan a la conclusión porque cumplía criterios para lupus, tenía rash ocular, fotosensibilidad, alopecia difusa, tenía su compromiso renal, tenía su CUS directo 2 cruces, tenía el complemento bajo, tenía los criterios inmunológicos, entonces definitivamente era una paciente lúpica y además también tenía criterios para un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Secundario al lupus, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio clínico del síndrome antifosfolipídico? El criterio clínico que tenía trombosis, o sea, las lesiones que vimos son unos hallazgos de trombosis sin vasculitis a la anatomía patológica y de manera laboratorial tenían los anticuerpos presentes, ¿no? Por lo tanto, la púrpura retiforme son lesiones purpúricas que tienen ese aspecto ramificado, estrellado. Y esto puede aparecer como un bloqueo completo del flujo sanguíneo a nivel de vasculatura de la piel, ¿no? Esta forma que tiene en forma de red se llama retiforme, ocurre porque así se ve la arquitectura vascular de la piel. Diagnóstico diferencial que siempre se piensa es el daño en la pared de los vasos, por lo cual sería una vasculitis o una oclusión vascular, en este caso, que era la vasculopatía oclusiva. Y clínicamente se puede clasificar de forma inflamatoria y no inflamatoria, como estamos viendo, ¿no? En realidad, la inflamatoria se describirían que son lesiones estrelladas, hemorrágicas, pero con bastante inflamación circundante y que más se veía en casos de vasculitis. En cambio, la no inflamatoria, que fue en nuestro caso, se veía
De todas maneras, el examen clínico de la paciente hizo pues, que nosotros hagamos la biopsia y pudiéramos plantear el diagnóstico. Si es que hubiera tenido cambios a nivel de la pared del vaso, que no era el caso, hubiéramos pensado en vasculitis, hubiéramos pensado en infecciones o en calcifilancia. En el caso de nuestro paciente, fue ocasionado por un mecanismo una trombosis de los vasitos pequeños, y esto se podía ver secundario al síndrome fosfolipídico, a crioglobulinemia, al CID, necrosis por warfarina, PTT, embolia o alteración de las proteínas de coagulación, proteínas C10. O sea, estas son causas de vasculopatía oclusiva, ¿no? Y bueno, por lo tanto, este fue un cuadro de resumen que se presentó, ¿no? Por ejemplo, si tú encuentras ante la historia clínica de la paciente, más el examen físico, siempre podrías considerar la patología reumatológica, ¿no? Entonces ahí buscar vasculitis, manifestaciones cutáneas, lupus, podrías considerar patología oncológica en caso de linfomas, linfomas múltiples, hematológica quizá, patología cardíaca, podrían ser los émbolos de colesterol, ¿no? Infecciosa, una endocarditis, émbolos sepsis. Bueno, de tal forma que la historia clínica más el examen físico con los laboratorios de biopsia es que recién se puede llegar al diagnóstico. Entonces, ese fue un caso bonito que vimos en medicina. Medicina, cuando estaba